Ya con Eclipse y las herramientas necesarias instaladas, empezaremos con la programación. Antes de escribir cualquier línea de código fuente, debemos conocer los tipos de datos en ABAP. Conocer los tipos de datos en este lenguaje es imprescindible para poder programar, ya que es necesario hacer uso de la memoria durante la ejecución de un programa. ABAP diferencia los tipos de datos completos e incompletos. Cada objeto de datos tiene asociado un tipo de datos. Primero tengamos claro el concepto de objetos de datos. Los objetos de datos son localizaciones de memoria que usamos para almacenar datos mientras el programa se está ejecutando. Están clasificados en dos tipos. Los objetos de datos no modificables, en donde tenemos literales y constantes, y los objetos de datos modificables, en donde tenemos las variables, estructuras y tablas internas. Cuando el programa se está ejecutando, se puede leer y modificar el contenido de los objetos de datos. Cuando el programa finaliza, el sistema libera la memoria para todos los objetos y su contenido se pierde. Hablemos de las variables. En las versiones anteriores a ABAP 7.4, para definir un tipo de datos se utiliza la palabra clave data y se especifica su tipo mediante la palabra type, para posteriormente hacer la asignación de un valor inicial con la palabra reservada value. Ahora, desde la versión ABAP 7.4 en adelante, podemos utilizar las declaraciones en línea para declarar la variable junto con la asignación, obteniendo automáticamente el tipo de datos en nuestra variable. Esta forma de declaración es muy útil, ya que permite declarar las variables en los puntos en donde se van a utilizar, tomando así el tipo de dato por el contexto, evitando tener que declarar previamente. Las declaraciones en línea permiten sintetizar la forma en la que declaramos las variables en el lenguaje ABAP. Las dos implementaciones devuelven el mismo resultado. Con la declaración en línea tenemos un código mucho más sencillo y fácil de implementar. Sin embargo, debemos conocer los tipos de datos que existen en el lenguaje de programación ABAP. Estos son solo descripciones de propiedades técnicas que no ocupan memoria en tiempo de ejecución. Los tipos estándar ABAP predefinidos por SAP están divididos en dos grupos: tipos completos y tipos incompletos. Solo se diferencian por una cosa: los tipos estándar ABAP completos contienen una especificación de longitud fija definida por el tipo. En cambio, los tipos incompletos no tienen una longitud fija. La longitud se debe especificar junto con la declaración de la variable. Si no se indica en la declaración la longitud del dato, ABAP por defecto asignará una longitud de un dígito o un carácter. Igual, si se nos olvida declarar el tipo de la variable, se tomará como una variable de tipo chart de longitud 1. Veamos. Comencemos con el grupo de tipos estándar ABAP completo. Para declarar una variable de tipo fecha, utilizamos el tipo de dato D con el siguiente formato. Los primeros 4 dígitos se usan para indicar el año, los siguientes 2 para el mes y los siguientes 2 para el día, teniendo así una longitud fija de 8 dígitos. El siguiente tipo es el tipo T, que se utiliza para la hora. Este tipo usa un formato de los primeros 2 dígitos para la hora, los siguientes 2 para los minutos y los siguientes 2 para los segundos, teniendo así una longitud fija de 6 dígitos. El tercer tipo es el tipo entero I, con una longitud fija de 4 bytes. En el cuarto lugar tenemos el tipo F, que se utiliza para número de punto flotante con una longitud fija de 8 bytes. Como siguiente tenemos decfloat 16. Este tipo se usa para definir número decimal de punto flotante con longitud de 8 bytes. Y de este mismo tenemos decfloat 34, también para definir el tipo de número decimal de punto flotante, en este caso con una longitud fija de 16 bytes. El siguiente tipo es usado en la mayoría de lenguajes de programación y es el tipo string. Se utiliza para cadena de caracteres de longitud dinámica.
no tiene una longitud fija. En función del valor, el sistema le asigna la longitud en tiempo de ejecución. Y por último, el tipo X string. Este se utiliza para secuencia de bytes de longitud dinámica para una cadena hexadecimal. Ahora, en el segundo grupo tenemos tipos estándar ABAP incompleto. Recordemos que los tipos de datos incompletos no tienen una longitud fija. La longitud se debe especificar junto con la declaración de la variable. Primero tenemos el tipo C, se usa para cadena de caracteres. El programador debe definir la longitud en el momento de la declaración de la variable. Se define esta longitud mediante la palabra reservada length. Como segundo tenemos el tipo N. Este tipo es utilizado para cadena de caracteres numérica, en donde también se debe especificar la longitud. Como tercero tenemos el tipo X, que se usa para la secuencia de bytes en cadena hexadecimal. Y por último el tipo P, tipo para número empaquetado, para el que también se debe especificar la longitud. En la definición de un número empaquetado es posible que también se especifique la cantidad de puntos decimales mediante la palabra decimals. Un dato adicional para tener en cuenta a la hora de declarar variables, tipos u otros objetos. Para que el código sea más legible y como buena práctica, SAP recomienda utilizar una nomenclatura específica para fijar nombres a los tipos declarados con la sentencia type o de las variables declaradas con la sentencia data. Por ejemplo, para los tipos globales usamos el prefijo GTY, para variables globales GV, para tipos locales LTY y para variables locales LV. Con esto finalizamos los tipos de datos completos e incompletos que existen en el lenguaje de programación ABAP. En base a los 12 tipos de datos estándar completos e incompletos, que también se llaman tipos primitivos, se pueden crear tipos de datos complejos, estructuras bidimensionales u objetos en el diccionario de datos. En el desarrollo de este curso veremos cómo usar este tipo de datos dentro de nuestros programas.